Me llamo María, y jamás pensé que mi vida daría un giro tan doloroso e inesperado. Todo comenzó un día cualquiera, cuando mi intuición empezó a gritarme que algo no andaba bien en mi matrimonio. Derek, mi esposo, había cambiado en su manera de ser conmigo, estaba distante, siempre con el teléfono en la mano, y cada vez que yo me acercaba parecía nervioso, como si temiera que yo descubriera algo. Al principio me convencía de que eran ideas mías, de que quizás estaba estresado por el trabajo, pero dentro de mí algo me decía que la verdad era otra. Una noche, mientras él dormía profundamente, me armé de valor y tomé su celular. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Al desbloquearlo, lo primero que vi fue una conversación que me heló la sangre. Era con Samantha, mi propia hermana gemela. No podía creer lo que mis ojos estaban leyendo. Mensajes llenos de complicidad, secretos, y lo peor, declaraciones de amor que jamás debí haber visto entre ellos. En ese instante sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible que las dos personas que más amaba me estuvieran traicionando de esa manera? Quise gritar, despertar a Derek y enfrentarlo, pero algo dentro de mí me detuvo. Guardé silencio, cerré el teléfono y me quedé mirándolo dormir, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en una pesadilla. Los días siguientes fueron una tortura. Fingía normalidad, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que veía a Samantha y me sonreía como si nada, sentía un nudo en el estómago. Mi hermana, con la que compartí toda mi vida, con la que crecí y a la que siempre defendí, estaba compartiendo mi hogar en silencio, robándome a la persona que yo había elegido como compañero de vida. Me observaba en el espejo y apenas me reconocía, la tristeza se reflejaba en mis ojos, y una pregunta me perseguía constantemente, ¿por qué? Intentaba concentrarme en mi rutina, en mi trabajo, en todo lo que me ayudara a no pensar, pero bastaba con que escuchara el sonido de un mensaje en el celular de Derek para sentir que me partía en 1000 pedazos. Entonces decidí observar más de cerca, convertirme en una detective de mi propia desgracia. Revisaba cada detalle, las excusas, los horarios, las miradas. Y entre más buscaba, más pruebas encontraba de su traición. Fotos ocultas, mensajes borrados que pude recuperar, planes juntos a mis espaldas. Todo estaba frente a mí, y aún así yo no decía nada. Me aferraba a la esperanza absurda de que se tratara de una confusión, de que quizá terminarían arrepintiéndose. Pero cada noche, al cerrar los ojos, recordaba cada palabra que leí en aquel chat, y la realidad me golpeaba sin piedad. Un día, la verdad terminó por hacerse aún más cruel. Descubrí que Samantha estaba embarazada, y lo que me destrozó por completo fue enterarme de que el padre de ese bebé no era otro que Derek. Mi esposo y mi hermana iban a tener un hijo juntos. Sentí que el aire me faltaba, que mi corazón se rompía en pedazos imposibles de recomponer. No podía contener más todo lo que sabía, y enfrenté a Samantha. Le pregunté directamente si era cierto, si de verdad estaba esperando un hijo de Derek. Ella bajó la mirada, y en ese silencio encontré mi respuesta. Lloré como nunca antes había llorado, grité, le reclamé cómo pudo hacerme algo tan vil. Lo que más dolía no era solo la traición de mi esposo, sino la de mi propia sangre. Samantha trató de justificarse, diciendo que había sido un error, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero esas palabras no hicieron más que clavarme un puñal más profundo. A partir de ese momento supe que ya nada sería igual. La confianza, el amor, la familia, todo se había roto, y yo quedé atrapada en medio de una tormenta que apenas comenzaba. Esa noche, cuando Derek llegó a casa, lo esperé en silencio. No podía sostener más esta carga. Lo miré a los ojos y le pregunté si había algo que quisiera confesarme. Él intentó evadirme, pero mi mirada lo obligó a enfrentarse a la verdad. María, perdóname, fueron sus primeras palabras, y en ese instante lo supe todo sin necesidad de que dijera más. Cayó de rodillas, llorando, pidiéndome disculpas, rogándome que lo escuchara. Me dijo que había cometido el peor error de su vida, que jamás quiso lastimarme, pero que lo que pasó con Samantha se había salido de control. Lo escuchaba, pero cada palabra era como un eco lejano, porque dentro de mí ya estaba rota. Quise odiarlo, golpearlo, echarlo de la casa, pero al mismo tiempo me paralizaba el dolor. ¿Cómo se puede dejar atrás a alguien con quien has construido sueños, planes, una vida entera? No encontré respuesta. Me quedé callada, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, sintiendo que mi mundo se desmoronaba sin remedio. Con el paso de los días, intenté poner en orden mi mente y mi corazón. Pero cada vez que miraba a Derek, veía su traición reflejada en sus ojos. Cada vez que veía a Samantha, recordaba que llevaba en su vientre la prueba viviente de su engaño.
La familia comenzó a notar que algo no andaba bien, y las preguntas se volvieron inevitables. Yo evitaba hablar, no quería exponer mi dolor, pero la verdad empezó a salir a la luz poco a poco. Algunos me miraban con compasión, otros con incredulidad, como si no pudieran entender cómo mi propia hermana había sido capaz de hacerme eso. En medio de ese caos, yo me sentía perdida. La soledad era mi única compañía. Pasaba noches enteras sin dormir, repasando una y otra vez cada detalle, cada señal que ignoré. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué no lo enfrenté desde el primer momento? Pero el tiempo no retrocede, y lo único que podía hacer era enfrentar el presente. Un presente lleno de dolor, de incertidumbre, y de una herida que no sabía si algún día podría sanar. Samantha, por su parte, comenzó a mostrarse arrepentida. Venía a buscarme, lloraba, me pedía perdón, aseguraba que no quería perderme como hermana. Me hablaba del bebé, de lo difícil que era para ella, como si esperara que yo sintiera compasión. Pero cada palabra suya me resultaba un insulto. ¿Cómo podía pedirme comprensión después de lo que me había hecho? Derek, en cambio, intentaba redimirse. Se mostraba más atento que nunca, me llenaba de palabras dulces, buscaba recuperar mi confianza. Pero yo sabía que ya nada sería igual. La herida estaba abierta, y cada gesto suyo solo me recordaba que había fallado como esposo. En el fondo, me debatía entre dos sentimientos, el amor que aún sentía por él, y el odio que me consumía al recordar su traición. Era una guerra interna que me estaba destrozando poco a poco. Y lo peor de todo era saber que, más allá de mi dolor, esa situación ya no solo me afectaba a mí, sino que un inocente estaba por venir al mundo en medio de este desastre. Con el paso de las semanas, la noticia del embarazo de Samantha se volvió imposible de ocultar. La familia estaba dividida, algunos la señalaban con dureza, otros preferían callar, pero yo me sentía en el centro de un huracán. Cada reunión familiar era un tormento. Las miradas, los susurros, los silencios incómodos, todo me recordaba la vergüenza y la traición que estaba viviendo. Yo apenas podía mantenerme en pie, fingiendo fortaleza cuando por dentro estaba hecha pedazos. Samantha trataba de acercarse a mí, buscaba mi apoyo, pero yo no podía ni verla sin que la rabia me invadiera. Mi madre me pedía que tratara de perdonar, que al final seguía siendo mi hermana, pero yo me preguntaba, ¿cómo se perdona algo así? ¿Cómo se sigue adelante cuando la herida está tan abierta y sangrando cada día? Sentía que mi vida había perdido todo sentido. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, pensé en lo injusto que era todo. Yo había sido fiel, leal, entregada a mi matrimonio, y sin embargo estaba pagando el precio más alto. Me cuestionaba si de verdad el amor existía o si era solo una ilusión que termina por destruirnos. Recordé cada promesa que Derek me hizo, cada vez que dijo que estaría a mi lado en las buenas y en las malas, y me di cuenta de que esas palabras se las llevó el viento. La traición no solo había acabado con mi matrimonio, también había matado mi fe en el amor. Me descubrí deseando huir, desaparecer, empezar de cero lejos de todos, pero al mismo tiempo me faltaba la fuerza. Estaba atrapada en una red de dolor y dudas, y no sabía cómo liberarme. Fue entonces cuando Rosa, mi prima, apareció en la historia. Rosa siempre había sido cercana a Derek, y aunque nunca le di mucha importancia, comencé a notar una cercanía extraña entre ellos. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Comentarios, miradas, pequeños gestos que no pasaban desapercibidos. ¿Acaso no era suficiente con la traición de Samantha? ¿También Rosa iba a clavarme un cuchillo por la espalda? La idea me revolvía el estómago, pero no quería apresurarme. Sin embargo, el destino se encargó de confirmar mis sospechas. Una noche, encontré mensajes entre ellos. Eran coquetos, insinuantes, y aunque no había pruebas de que hubieran llegado más lejos, para mí fue suficiente. La sensación de ser burlada una y otra vez me consumió. ¿Qué clase de vida estaba viviendo? ¿Qué más me faltaba por descubrir? La confrontación con Rosa fue inevitable. No podía quedarme callada otra vez. Le mostré los mensajes que había leído, y aunque intentó negarlo al principio, terminó admitiendo que sí sentía algo por Derek. Dijo que nunca pasó nada físico, pero que él se había acercado a ella en un momento de debilidad. ¿Un momento de debilidad? Esa frase retumbaba en mi cabeza como un martillo. Me sentí humillada, burlada, como si el universo entero estuviera en mi contra. ¿Cuántas traiciones más tenía que soportar? Rosa trató de justificarse, diciendo que no quería hacerme daño, que había sido un error, que no sabía cómo pasó. Pero para mí no había excusas. La sangre de mi familia parecía estar condenada a traicionarme, y yo ya no tenía lágrimas para llorar.
A partir de ese día, tomé una decisión, ya no podía seguir viviendo en medio de ese círculo de dolor. Necesitaba pensar en mí, en mi dignidad, en mi paz. Derek seguía rogándome que lo perdonara, que olvidáramos todo y comenzáramos de nuevo. Me hablaba de amor, de arrepentimiento, de un futuro juntos. Pero yo lo miraba y solo veía un extraño. Un hombre que había destruido mi confianza, que había pisoteado nuestro matrimonio. Samantha seguía avanzando en su embarazo, y cada vez que la veía con su vientre creciendo, era como una daga clavándose más hondo en mi corazón. Rosa, por su parte, decidió alejarse de la familia por un tiempo, incapaz de enfrentar las miradas acusadoras. Yo me quedé sola, recogiendo los pedazos de mi vida, tratando de encontrar sentido en medio del caos. En esa soledad encontré algo que jamás pensé que tendría, fortaleza. Empecé a darme cuenta de que no necesitaba a Derek, ni a Samantha, ni a nadie para levantarme. Empecé a pensar en mis propios sueños, en lo que siempre había querido para mí y que había dejado de lado por mi matrimonio. Comencé a escribir, a desahogarme en un cuaderno que pronto se convirtió en mi refugio. Cada palabra que plasmaba en esas páginas era un paso hacia mi sanidad. Recordaba todo lo vivido, lo bueno y lo malo, y poco a poco fui entendiendo que yo no era culpable de nada. Que la traición hablaba más de ellos que de mí. Que mi valor no dependía de lo que ellos hicieron, sino de lo que yo decidiera hacer con mi vida. Fue entonces cuando la idea de dejarlo todo comenzó a tomar fuerza. Miraba a Derek, y aunque parte de mí todavía sentía amor, la herida era demasiado grande. No quería vivir condenada a la desconfianza, al recuerdo constante de lo que me había hecho. Así que un día, sin avisar, empecé a preparar mis cosas. Metí mi ropa en una maleta, guardé mis documentos, y cuando Derek regresó del trabajo, lo esperé en la sala. Le dije con voz firme que ya no podía más, que nuestra historia había terminado. Él lloró, suplicó, me abrazó, pero yo ya no era la misma mujer que había perdonado en silencio tantas veces. Yo era una mujer herida, sí, pero también una mujer decidida a no dejarse destruir. Abrí la puerta y me marché, dejando atrás una vida que ya no me pertenecía. Los primeros días fueron duros. El silencio de mi nuevo hogar me pesaba como una losa, pero al mismo tiempo me daba paz. Nadie me mentía, nadie me traicionaba, nadie me manipulaba. Era solo yo, con mis pensamientos y mi dolor, pero también con la libertad de empezar de nuevo. Pasaba horas reflexionando, escribiendo, llorando a veces, pero cada día que pasaba me sentía más ligera. Empecé a retomar amistades que había dejado en el pasado, a rodearme de personas que de verdad me querían bien. Poco a poco, el brillo en mis ojos comenzó a regresar. Ya no era la mujer rota que se miraba al espejo sin reconocerse. Era alguien que estaba renaciendo de sus propias cenizas. Mientras tanto, supe que la vida de Samantha no fue nada fácil. La llegada del bebé la puso en una situación complicada. Muchos la juzgaban, otros se alejaron de ella, y Derek, aunque intentó estar presente, no tardó en mostrar su verdadera cara. No fue el padre ni la pareja que ella había imaginado. Y aunque una parte de mí sintió cierto alivio al ver que la vida le cobraba su traición, también descubrí que ya no me interesaba cargar con su destino. Ella había hecho sus elecciones, y yo ya no formaba parte de su historia. Rosa también quedó marcada, señalada, y nunca volvió a ser la misma en la familia. Era como si la traición hubiera dejado una cicatriz en todos nosotros, pero yo decidí que esa cicatriz no iba a definirme. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo mucho que he cambiado. La traición de mi esposo, de mi hermana y de mi prima fueron heridas profundas, pero también fueron la chispa que encendió mi transformación. Aprendí que no necesito depender de nadie para ser feliz, que mi valor no se mide por quien me acompaña, sino por la fortaleza que hay en mí. La herida sigue ahí, y probablemente siempre lo estará, pero ya no duele como antes. Ahora la miro como una marca de guerra, una prueba de que sobreviví a lo que parecía imposible. Si alguna vez alguien me pregunta cómo logré seguir adelante después de todo, solo puedo responder, porque entendí que merezco algo mejor, y porque decidí que mi historia no terminaría en una traición, sino en un renacer. Te invito a suscribirte a mi canal y deja un pulgar arriba para traerte más historias como esta. Cuéntame qué harías en mi situación. Te leo en los comentarios.